Saludos, gentes, bienvenidos a un espacio más de Barcito FM. Ahora vamos a concentrarnos en tratar de explorar de manera más precisa eh, un tema importante que arranca a partir de este medianoche, que es el inicio de la votación en el exterior. Vamos a tratar de identificar qué es lo que ha pasado en todo este proceso, nivel de certidumbre, confianza, eh, irregularidades si es que hay y qué tipo de situaciones son las que podemos prever en este campo. Para eso hemos contado ahora con el espacio y la anuencia de Carlos Araujo, experto en materia electoral, con una enorme experiencia en esta área, y vamos a tratar de interpretar qué es lo que está pasando en este proceso electoral que básicamente arranca ahora. Bienvenido, Carlos. Gracias por hacer el espacio y compartir Un con gusto, nosotros, tratar de analizar esta situación que arranca este día. un gusto estar de nuevo aquí con la gente del barcito. ¿Verdad? Ya teníamos días de no conectarnos Tenemos días. por las ocupaciones, pero siempre estamos aquí a la disposición. Carlos, esto es primera vez que vamos a experimentar este ejercicio. ¿Qué es lo que arranca hoy? Y tratemos de que, para que se entienda, para que el elector, el ciudadano empiece, tratemos de ser un poco más educativos en este ejercicio, aunque vamos a hacer algunos análisis más adelante. Pero ¿qué es lo que arranca hoy precisamente? Bueno, hay un tema que es el voto en el exterior. ¿Verdad? Se trata de eso, la temática de lo que vamos a platicar el día de hoy. El voto en el exterior tiene dos modalidades. O sea, va a ser voto electrónico, ¿verdad? Y dentro del voto electrónico va a tener dos modalidades. La que arranca esta medianoche, el día 6 durante todo un mes, es el voto electrónico por Internet, ¿verdad? En donde los ciudadanos salvadoreños residentes en el exterior que tienen DUI, documento único de identidad, con una dirección del exterior, ¿verdad? Son los únicos que tendrán acceso a votar por Internet. Esto es un universo de alrededor de 800,000 personas distribuidas por todo el mundo pero concentradas principalmente en los Estados Unidos. Casi el 95% de los votantes está concentrado en los Estados Unidos. Ahora se han hecho alrededor de 800,000 porque por primera vez se ha habilitado que también aquellos ciudadanos que tienen DUI vencido también están habilitados para poder ejercer el sufragio. O sea, lo que han hecho es ampliar un poco el público en esa modalidad. Estas personas pueden votar por medio de su teléfono, por medio de su tablet, por medio de una computadora en su casa, y tienen todo 30 días para hacerlo, a partir del día de mañana, ¿verdad? Van a tener que hacer una validación con sistemas biométricos en donde le van a pedir, su dispositivo tiene que tener cámara definitivamente para poder validarse, porque tiene que tomarle fotos al DUI, revés y derecho, fotos a su cara, y después hace todo un proceso de validación con los registros que ya tiene el Tribunal Supremo Electoral en sus archivos para identificar que se trate de la misma persona. Este es un sistema al cual fue adjudicado y desarrollado y es propiedad de la empresa española Indra. Ellos son los que le están dando un servicio al Tribunal Supremo Electoral. No es el Tribunal Supremo Electoral el que ha desarrollado ningún software ni ningún dispositivo. Inclusive si tuviste las noticias, a finales de año viajaron un grupo de magistrados, de personas del Tribunal Supremo Electoral hacia España, a la sede de Indra, en donde estaban preparando todas las máquinas de votación para votación presencial fundamentalmente, y van a ser despachadas desde España directamente a cada uno de los países donde va a haber ese tipo de votación. Pero esa votación presencial es la otra modalidad del voto electrónico, pero esa se va a dar solo el día de la elección, el domingo 4 de febrero, en modalidad presencial. ¿Y a quiénes va dirigido esto? Es a todos los salvadoreños que tienen un DUI con dirección de El Salvador, ¿verdad? También incluye los DUI vencidos, pero también a este grupo y a este segmento se le ha incorporado un grupo de pasaportes, de personas que tienen pasaportes, porque la ley habilita que pueden votar con el DUI o pueden votar con pasaporte. Este es, en cuanto al número de personas en el registro, te podría decir que casi está volcando el registro electoral entero en esas máquinas, ¿verdad? Porque personas con un DUI con dirección de El Salvador son los 6 millones de 5 y pico de millones que están en el registro electoral, ¿verdad? Y de esos,
tú no podés cuantificar quiénes están fuera en este momento porque nunca ha habido un proceso de registro para saber quién está viviendo fuera de El Salvador, de estas personas que tienen DUI con dirección de El Salvador, pero que viven en el exterior. Entonces, tenés casi que volcar toda la base de datos en estos equipos para que cualquier salvadoreño que esté allá pues se presente con su documento de identidad o con su pasaporte y pueda ejercer el sufragio también. ¿Cuál es vamos a ver, cuál es el papel que le toca jugar al tribunal en este ejercicio? De manera así muy concreta. Mira, ¿A dónde mete las manos el tribunal? la ley le da facultades al tribunal, o sea, de contratar un servicio. Y así lo expresa la ley. O sea, el tribunal no tiene facultades de administrar el software, por decirte, que están utilizando. O sea, Indra lo que está dándole al tribunal es un servicio, ¿verdad? Entonces el propietario de ese software y de esas máquinas, el software que van a ocupar para el voto electrónico por Internet, y que es el software también que se va a instalar en las máquinas de votación presencial, es propiedad de Indra. ¿Verdad? Entonces, Indra le está dando un servicio al Tribunal Supremo Electoral y el tribunal lo que hace es una supervisión. Por eso es que también la ley le facultaba al tribunal de contratar 2 empresas auditoras. El tribunal incluso creo que tiene 3 porque también hizo un convenio con la UNAM de México, creo que es, no me acuerdo muy bien si es la UNAM o no, pero con una universidad de prestigio de México que también le ayudara a supervisar. Entonces, el tribunal lo que hace es ver, por decirte, para manera de ejemplo, que lo que hemos vivido en el pasado aquí, si tú te recordás, el día de las elecciones aquí en El Salvador se ha hecho siempre un proceso de recolección de actas, de procesamiento de actas y de divulgación de resultados en la nube, ¿verdad? Para que todo el mundo el día de la elección en vivo pueda estar viendo los resultados y las actas. También ese era un servicio que se contrataba a una empresa, no lo desarrollaba en su momento el tribunal. Entonces, en este caso es lo mismo. Ese es un software desarrollado por la empresa española Indra y es propietaria de ellos y quien tiene la llave de administrar ese software o tocar ese software solo es Indra. El tribunal no puede accesar al software de ese sistema y tratar de cambiarlo o modificarlo a su antojo. El tribunal lo que puede hacer es darle instrucciones a Indra para que adapte este software a la realidad salvadoreña en cuanto a las papeletas, en cuanto a los quienes son los inscritos en una circunscripción, pero hasta ahí, o sea, el tribunal no puede ni siquiera tocar los datos de totalización que tiene el software. O sea, ahí es donde voy yo. Sí, Dale. antes de entrar a esta parte de analizar y, digamos, ver qué nivel de seguridad, etcétera, algunos detalles. Vamos a ver, yo puedo votar desde mi teléfono. Si yo estuviera allá, pues si fuera en realidad con esas características que tú decías, una persona que vive en el exterior y que tiene un DUI o un pasaporte, vencido o no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Yo puedo votar desde mi teléfono o necesito una Y tu DUI, computadora? Una solo los que papeleta. tienen, ¿Cuál es el procedimiento que toca hacer? mira, lo primero, o sea, por teléfono o por tablet solo pueden votar los que tienen DUI con una dirección en el exterior. Solo eso, solo los que tienen, ahí no entran los de pasaporte. Solo No. es los que tienen DUI, vencido o no, pero con una dirección del exterior. Ese es el único universo, son como 800,000. Entonces esas personas pueden, lo primero que tienen que hacer es validar su identidad. Hay un procedimiento que se ha explicado, yo creo que hay una campaña inclusive por redes en Estados Unidos, y en la página del tribunal también está cómo se hace ese procedimiento de validación, que es lo que yo te resumía, que tenés que tener un dispositivo con cámara, que los teléfonos hoy en smartphone tienen cámara, para poder de alguna manera hacer este proceso, porque tenés que tomarle foto al documento, revés y derecho, tomarte vos una foto, entonces después está un proceso de chequeo y validación para que definitivamente sepamos que eres tú el que está ingresando al sistema para poder votar. Y una vez ya el sistema te habilita, que sí identifica que eres tú la persona que es propietaria de ese documento de identidad y ese registro, pues te abre las posibilidades de poder marcar en la circunscripción. Acordate que estas personas que pueden votar por internet solo les va a aparecer 2 papeletas. La papeleta presidencial, ¿verdad? Y la papeleta de diputados del departamento de San Salvador. Exclusivamente. O sea, a ellos, los que votan por internet, todos sus votos en diputados solo van al departamento de San Salvador. Solo van a poder escoger diputados del departamento de San Salvador. Aunque Carlos, sus familias residan en La Unión, en Morazán, en Usulután, en Es Sonsonate, correcto.
o sus remesas vayan a cualquier departamento, ellos van solo a poder elegir Diputados de San Salvador. Esa fue una de las cosas que se señaló. Recordemos que aquí es donde yo te explicaba hace un rato de que esto no es una culpa del Tribunal Supremo Electoral, sino que es quien hizo la ley. Y la ley la hizo la bancada de Nuevas Ideas, ¿verdad? O sea, realmente es algo que se señaló y que se dijo que era incorrecto, que no era la forma de hacerlo, porque como tú dices, de ese universo de 800,000 personas, puede ser que un 20-30% tal vez sean de San Salvador departamento. El resto, y más que todo, cuando son personas que viven en el exterior, casi todos son del interior del país. O sea, la persona que vive fuera particularmente. Entonces, es ilógico que tú estás obligando por ley a que su voto incida en el departamento de San Salvador nada más. Esa es una de las manipulaciones electorales que hizo la bancada de Nuevas Ideas para tratar, según ellos, de concentrar más el poder y concentrar más votos en el departamento de San Salvador. Cuando hablamos entonces de cuál es el protocolo, es sencillo. Digamos, pudiera hacerlo hasta una señora de 75 años, 80 años, no le puede confundir. Ahora solo te pongo esto porque yo recuerdo, yo hice el ejercicio y no tiene nada que ver, pues, pero te pongo el caso. Cuando salió el archivo Wallet, uno le tomaba la foto a la taza y lo reconocía como que era tu foto de DUI. ¿Te acuerdas? Sí, pero es que ese software sí fue Que hecho esto por, pase. ese software sí fue hecho por locales, fue hecho aquí. Ah, O sea, ajá. fue diseñado, incluso ese software, bueno, contrataron a unas personas que estaban afuera para hacer pero esas personas trabajaron aquí, todo ese equipo estaba trabajando aquí, allá creo que fue en el famoso hospital que nunca fue hospital, el monumento a la corrupción que está allá a la par de Casa Presidencial, ahí estaba todo ese equipo y tenía un montón de mecanismos de seguridad, pero cuando no les funcionó y se les trababa, Casa Presidencial les ordenó que quitara todos esos protocolos de seguridad y por eso pasó lo que tú estás señalando. En este caso, eso no es igual en este caso de electoral, porque ese es un software diseñado por esta empresa española Indra, que es una empresa experta en temas electorales y en materia electoral y que se está jugando su prestigio y que no va a poner en riesgo su prestigio por una mala decisión o una orden de una autoridad salvadoreña. O sea, a ellos tienen un contrato, el contrato especifica qué es lo que debe de hacer ese software, vea cómo deben de hacerse las cosas y ellos lo que hacen es adaptar el software a la realidad salvadoreña, a la elección salvadoreña, pero la garantía de seguridad de cómo se hace todo es una responsabilidad de Indra, no es del tribunal, porque quien administra el software es Indra. Un mes va a durar este proceso. Es Esto correcto. para nosotros es, creo, primera vez, ¿verdad? Esto no ha No, sucedido. no, ya antes de esto del voto electrónico, recordate que antes era un voto postal, Ah, ¿verdad? sí. Y también a la gente se le mandaba un sobre y tenían un tiempo prudencial para poder retornar ese sobre. O sea que nunca, no se daba que solo un día podían ejercer el derecho. Lo que pasa es que en aquel momento, en lo que el sobre llegaba por correo, le podía llegar a su casa, lo podía tener 2 semanas ahí en su casa el sobre, y ahí tenía las papeletas físicas, ¿verdad? Y él podía tomar la decisión y marcarlas cuando quisiera y tenía una fecha límite para poder regresar. O sea que siempre ha habido en el voto en el exterior ya un tiempo prudencial para que la gente pueda emitir el sufragio. Vea lo único que ahora va a ser electrónico. ¿Verdad? Eso, vamos a ver. Se ha hablado, por lo menos en el manejo de la narrativa, digamos, de las voces cercanas al oficialismo y al gobierno, se ha dicho que por primera vez se le responde a los salvadoreños en el exterior dándoles la oportunidad de que voten. No es cierto. ¿Es así o en realidad es una cosa a media? No, el voto en el exterior ya existía antes de Bukele, ¿verdad? O sea, era una realidad. La diferencia es que solo era en presidenciales y era voto postal, era voto por correo, ¿verdad? Después se amplió y hubo una sentencia de la sala donde ordenó ampliar este tema. Entonces, esto es lo que han hecho e inclusive es solo permitirlo en el caso de diputados y presidente, pero la orden de la sala era hacerlo también en consejos municipales y en Parlacen. Y este gobierno y la bancada legislativa de Nuevas Ideas decidió no darle el derecho al voto en el tema municipal y de Parlacen a los salvadoreños en el exterior.
Ellos al final, si era un voto electrónico, era más fácil para todo el mundo. O sea, no le encuentro la lógica de por qué restringir ese derecho. Vea que en lugar de ampliarlo, lo que ha hecho la bancada de Nuevas Ideas es restringirlo porque no te permite votar por los consejos municipales o los alcaldes de donde tú eres originario. Vea, porque al final creo que ellos hubieran tenido una respuesta totalmente negativa si eso lo hubieran habilitado. Dos cosas en esto, y ya pensando un poco cómo va a impactar. Eh, es posible que a partir de este mecanismo electrónico incremente el volumen de votantes y cómo eso puede traducirse en el resultado electoral si es que se pudiera hacer algún escenario o alguna lectura más o menos. Mira, definitivamente, de base a la experiencia, el voto postal era bien limitado. Había que hacer un proceso de inscripción que creo que sí era un proceso bastante engorroso, ¿verdad? Y bastante limitativo de procedimientos para que las personas puedan inscribirse. Creo que hoy hay más facilidad definitivamente con la forma en que se está haciendo. Eh, pero sí, creo que sí. O sea, la experiencia de procesos anteriores es que han votado, ¿qué? 3.000, 5.000 personas y hoy van a votar mucho más. O sea, esa es una realidad. Va a crecer significativamente con relación a la experiencia que hemos tenido en elecciones anteriores. Que yo creo que hay unas expectativas demasiado altas en cuanto a lo que puede ser realmente la gente que haga efectivo ese voto. Eh, ¿Qué te digo? En el caso presencial, que es donde va a estar la mayoría de la gente que vive allá, pero que lastimosamente por el hecho de ser presencial no van a ir, ¿verdad? Porque es más difícil que tú en Estados Unidos principalmente te movilices a un punto dentro de un estado para poder ejercer el derecho al voto. O sea, son largas distancias, normalmente trabajan, o sea, aunque sea domingo ese día, mucha gente trabaja también. Hay que tomarse todo el día, gastar, esperar, hacer cola. O sea, va a ser bastante pobre, creo yo, la participación en el voto presencial, a pesar de una gran inversión que se ha hecho, porque una de los más caros es por toda la logística de distribución de las máquinas en todo el mundo. Y creo que ahí el resultado va a ser pobre. En el caso del voto, el voto por Internet, yo estoy bien expectante en eso. O sea, creo que va a ser significativa la participación, pero creo que estos están comiendo ansias. O sea, yo creo que ellos piensan que van a votar los 800.000 salvadoreños que tienen la posibilidad para esto. Y si tú te das cuenta, la mayor parte de la diáspora eh, vive fuera y más que todo estos que tienen direcciones de allá que ya son estables, son principalmente la gente que está más estable y que ya vive legalmente en los Estados Unidos. Esta gente no creo que participe mucho, ¿verdad? Ujú. Pero que va a haber una mayor participación que en lo anterior, sí, ¿verdad? Pero Y, ¿qué? Imagínate, voten unos 100.000, o sea, sería significativo, o sea, de verdad va a tener un impacto en el departamento de San Salvador increíble, o sea, pero vamos a ver hasta dónde le llega el 100.000 votos, impulso. 100.000 votos en el departamento de San Salvador, estamos hablando que la diáspora podría poner un diputado o dos. Claro, Eso, claro, digamos, claro. húmedo. Y aparte que ahora como hay menos diputados, ¿verdad? Solo son 16 en San Salvador, va a tener un peso significativo definitivamente en lo que la diáspora pueda aportar. Y esto, no sé si tienes referencia, Carlos, pero este ejercicio, digamos, el país no es nuevo, o sea, no es el único, pues, el país que está haciendo ya este ejercicio. ¿Tienes algún registro o conocimiento de porcentualmente cuál es el volumen, digamos, que en estos procesos, en otros países que implementan este tipo de mecanismos, se traduce en voto, digamos, de la población que están afuera? Para tener una Fíjate que idea, una tendencia. la verdad que no ha sido muy significativo e impactante, a pesar, te pongo un ejemplo de México. México, la población de México en Estados Unidos es increíblemente grande, pero la participación es bastante más limitada. O sea, porque hay unos procedimientos que limitan a esa gran masa a poder registrarse y tener los mecanismos adecuados para poder ejercer el derecho. O sea, son México no bastante, tiene voto electrónico, voto ¿cómo no? También. por redes, digamos. Sí, sí lo tiene voto electrónico Ah, por ok. internet.
¿verdad? O sea, es que esta modalidad no es algo nuevo solo de El Salvador. México ya la experimentó, pero su impacto, o sea, para la población mexicana ha sido insignificante, ¿verdad? Sí. Pero es por eso, o sea, es por la forma y los mecanismos que le facultaban a un ciudadano tener acceso a poder ejercer ese derecho. O sea, Ujú. no cualquiera, no solo por el hecho de vivir fuera, ya tenía derecho a votar, ¿verdad? Entonces yo creo que en el caso salvadoreño se va a dar algo diferente a todos estos países, porque el universo que se le ha dado la posibilidad es bastante grande. Ujú. Entonces vamos a ver la respuesta al final. Mira, sí, aquí lo importante es que el sistema tenga las suficientes garantías, ¿verdad? Ujú. Para que vote el que debe de votar y que vote solo una vez, ¿verdad? O sea, esas son las garantías que el sistema debe de dar. Y si es así, pues bienvenida la cantidad de personas que vote. O sea, Ujú. porque si son salvadoreños reales, tienen derecho, ¿verdad? Y Ujú. si ellos van a ejercer ese derecho y van a incidir en los resultados electorales, bienvenido sea. O sea, yo no tengo ningún problema siempre y cuando sean las personas que deben de ser, ¿verdad? Y que solo puedan votar una vez. Hay que decir que quizás porque es nuevo el mecanismo, podría ser porque el papel del tribunal ha sido muy tibio, podría ser porque en realidad a todo el proceso electoral le han metido la mano desde la Asamblea y el gobierno central y otros actores de manera reiterada. Hay un cambio de regla, hay una serie de situaciones que han marcado cada vez más duda del proceso electoral. Y en este caso, el voto en el exterior ha sido como un punto, una tilde que llama la atención, grita y se le ha descalificado, se le ha señalado, se le ha acusado. ¿Cuáles podrían ser para vos, Carlos, que conoces el tema electoral, tres características, tres variables o tres elementos que pueden definir si el proceso en el curso que va este mes es un proceso en el cual se puede confiar o en realidad hay señales que hay que tener presentes para ver si hay algo adicional ahí? Mira, yo te voy a decir algo que quiero hacer una reflexión. En todo proceso electoral, más cuando se introducen cosas nuevas, como este caso del voto electrónico, siempre se generan algún tipo de problemas o inconvenientes, ¿verdad? Siempre. Y eso no significa directamente que exista un fraude. O sea, Ujú. problemas en un proceso electoral siempre van a existir aquí, en China y en Rusia, en cualquier parte del mundo, en todas sus etapas de ejecución y de funcionamiento de los procesos como tal y del desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo aquí en este caso, tal vez haría desde el punto de vista del Tribunal Supremo Electoral que hagan un mea culpa, porque creo que comunican muy poco y que transparentan muy poco esa comunicación hacia los actores políticos. O sea, porque deja de lado al ciudadano, que a lo que le interesa al ciudadano es que le expliques cómo ver ejercer ese derecho. ¿Verdad? Pero a los actores políticos que están en competencia, que son los que pueden tener dudas, si a ellos tú, como tribunal, como institución electoral, no les explicas correctamente las cosas o los problemas que se están dando y de alguna manera justificás qué es lo que sucede para que lo comprendan y lo compartan, ahí es donde está la falla. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento, en este tema del voto electrónico, es eso, es la falta de una información más clara y expedita a los actores políticos para que tengan la confianza suficiente. Ante la falta de información, tú tenés derecho a dudar, vea, como Sí. actor político. Entonces, yo el consejo que le doy a los actores políticos es que también tengamos un cuidado de que a pesar de que sí hay tal vez falta de información y transparencia en esa comunicación que me disipe las dudas, que me puede generar algo nuevo, tener cuidado con calificarlo todo de fraude, Ujú. porque hay que tener ese cuidado. O sea, yo voy a pedir explicaciones públicas y si no me lo dan, lo voy a denunciar, ¿verdad? Pero no puede ser porque algo suceda inmediatamente, sin saber yo tampoco ni pedir explicaciones, tipificarlo de un fraude. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Es que, y tú lo sabes muy bien, Franklin, a quien más le conviene que exista una votación masiva es a la oposición. Totalmente.
¿verdad? Entonces, si tú como oposición empezás a cacarear fraude por cualquier problema que exista de un proceso electoral, lo que estás haciendo es ahuyentando a los electores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente, tú mismo le estás diciendo, mira, va a haber un fraude, y entonces, ¿qué va a decir el elector? Entonces, ¿para qué voy a votar? No voto. Entonces, ¿cuál es mi función desde la oposición en estos procesos electorales? Es exigirle a la institución que me dé explicaciones y hacerlo públicamente. Pero yo, sinceramente, no he visto el rol de la Junta de Vigilancia o de algunos partidos políticos siendo tajantes en pedir explicaciones primero institucionales a los problemas que pueden estarse detectando como tal. Por decirte, cuando surge el problema de que iban a eliminar el sistema biométrico de las máquinas de voto presencial, automáticamente saltaron las alarmas y empezaron muchos opositores a gritar que era un fraude eso. O sea, hey, discúlpame. O sea, el hecho de que hay una votación del Tribunal Supremo Electoral para eliminar el sistema biométrico en esa votación no significa que hay un fraude. Yo lo que tengo que hacer es pedir las explicaciones. Y si son coherentes las explicaciones, pues las atenderé. Si no, lo diré en público. Vea, y iré a la OEA, iré a la Unión Europea, iré a las embajadas a decir lo que estoy observando, ¿verdad? Que me parece que no es un procedimiento correcto lo que se está dando, si así fuera el caso. Pero si solo sucede una noticia y de la noticia yo digo fraude, 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 le estoy diciendo a los electores no voten, no voten, no voten, no voten. Entonces, al no votar, ¿quién va a sufrir las consecuencias en la oposición? A quien más le conviene que haya menos votaciones es al gobierno. Claro, hay que decir acá un par de elementos que conectan en este análisis que haces. Hay que decir que la institucionalidad en general genera muy poco espacio para la crítica, para pedir explicaciones y sobre todo para dar explicaciones. No estamos frente a un funcionariado abierto a explicar. Y lo hemos visto en todos los planos, no solo en el tribunal, sino en la Asamblea Legislativa. Bueno, esta semana vimos al presidente de la Asamblea Legislativa casi como, no, gracias, no le quiero dar una entrevista, no, gracias, y no sea malcriada, no me pregunte. O sea, ese es el tipo de actitud y comportamiento que ahora se ha normalizado por este, digamos, Pero las leyes, y Franklin, entonces, las leyes electorales le dan unas amplias facultades a los partidos políticos a través de la Junta de Vigilancia y los representantes ante el tribunal para fiscalizar el proceso desde antes de la convocatoria de elecciones. O sea, a eso voy, a tú eso podés voy. supervisar y si no decís nada de que no A te eso dan, voy. o sea, si no me dan acceso, yo tengo que denunciar que no me dan acceso. Pero Hemos yo no he visto, escuchado eso. hemos visto eh, solicitudes al Tribunal Supremo Electoral en una serie de momentos, digamos, que va del proceso electoral. Desde, y voy a ampliarme un poco al tema electrónico, pero tiene que ver con el proceso. Tiene que ver con la deuda política, tiene que ver con los procesos de validación para la inscripción de cada uno de los candidatos, tiene que ver con la campaña adelantada, tiene que ver con el manejo de los recursos públicos para uso estricto de campañas partidarias y electorales, tiene que ver con una serie de factores, la intervención de instituciones en ejercicios prácticos electorales, el uso de campaña, de cadenas nacionales, o sea, todo esto ha venido siendo denuncia y en el caso, por ejemplo, muy directo, que tiene que ver con casos que yo conozco de manera directa es, por ejemplo, la denuncia al Tribunal Supremo Electoral sobre la deuda política que se hizo cuando en este caso tu servidor se fue a escribir y también la denuncia de que se excluye y se saca de la vigilancia en el voto en el exterior al FMLN. Y el tribunal no solo no dio explicaciones, sino que no resuelve tampoco. Por ejemplo, en el tema de la deuda política y en el otro caso tampoco hay una explicación. Entonces, yo te entiendo esto que tú dices. Cuando hay una ausencia de un funcionariado y una institución abierta a responder a lo que tú dices, a comunicar correctamente, a tratar de generar certidumbre al proceso y que los actores de alguna manera despejen sus dudas, pero no tienes un funcionariado así. Y está claro, no solo el tribunal.
sino en general una serie de actores que tienen que ver con este papel pero que estamos jugando. en el caso electoral, Franklin, por decirte, de temas que tú estás tocando en este momento, sobre la deuda política, no es una responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral darle a los partidos la deuda política. La ley es clara. O sea, el tribunal, la única responsabilidad que tiene es darte una certificación de tus votos de la última elección. ¿Vea? Y de ahí en adelante es responsabilidad del gobierno central a través del Ministerio de Hacienda de darte eso. Y la ley dice que 3 días después de solicitarlo, te lo tiene que entregar el gobierno, el Ministerio de Hacienda. ¿Vea? O sea, el tribunal no tiene nada que ver en ese tema. Digo, Cuando, son de ley, ¿verdad? No ajá, son por si quiero, por si me gusta, por si tengo tiempo. pero no es responsabilidad del tribunal, es de lo que Mm, estamos hablando en este momento. Cuando tú me decís, y yo he visto, por decirte en Twitter principalmente, un montón de denuncias. El uso de la cadena nacional, bueno, yo, Carlos Araujo, si vas a ver mi cuenta, yo soy el más crítico del uso de las cadenas nacionales por parte del presidente para hacer campaña electoral en redes. ¿Vea? Pero hay una denuncia interpuesta en el Tribunal Supremo Electoral sobre ese tema, ¿no? O ujú. sea, yo soy un ciudadano, pero si yo fuera partido, yo accionaría los mecanismos legales. O sea, si hay cosas de campaña negativa, de campaña adelantada, de violaciones a las leyes por parte de los partidos o del gobierno, pues la responsabilidad de los partidos y de los actores y de los contendientes es ir y acudir al tribunal y presentar las denuncias respectivas. Pero Como crear un expediente. si solo hablamos en redes, pues no Sí. estamos activando el sistema, no podemos reclamar muchas cosas. O sea, yo sé que, mira, y esto que estamos hablando de señalar de temas de manejo de campañas, por decirte, campañas adelantadas, no dar respuesta a los requerimientos de información sobre los fondos de las campañas, no es un problema de este tribunal. Yo he vivido más de 30 años tribunales supremos electorales y ha sido lo mismo. Ujú. Vea, yo he vivido cuando a Mauricio Funes en un Tribunal Supremo Electoral, en pleno día electoral, estaba haciendo campaña. Mauricio Funes, presidente de la República, y el tribunal no lo callaba. Lo cayó casi al mediodía después de tanta presión pública y después de que había pautado una gran cantidad de información. O sea, estos problemas que tú me estás señalando no necesariamente tienen que ver solo con el régimen actual que vivimos. O sea, es algo reiterativo y típico de los procesos electorales salvadoreños Ujú. y de diferentes tribunales electorales. O sea, no es nuevo. Ujú. Con eso no te estoy diciendo que es bueno y que es válido y que es correcto y que porque aquellos lo hicieron está bueno lo que estos están haciendo, pero no es nada diferente. O sea, tal vez lo diferente que yo sí he visto de lo que yo he vivido es que a este tribunal le falta comunicar más. O sea, hay una ausencia de brindar más información hacia los actores políticos por parte del tribunal y se lo he dicho y se lo he señalado a muchos de los magistrados que yo conozco y les hago ese llamado, hey, miren, o sea, de verdad, por decirte, toda la elección que se va a desarrollar aquí localmente en El Salvador, en todos los 7,000 y pico de centros, 8,000 centros de votación, ya no me acuerdo ni cuántos son. Sí. ¿Vea? Que es donde se instalan juntas receptoras, que hay anaqueles, que hay capeletas, que hay vigilantes, que hay miembros de junta receptora de votos, que van a haber máquinas ahí en cada mesa para que al final del cierre puedas meter las papeletas y en automático va los resultados a divulgarse. Todo eso se está desarrollando. Todo Ujú. eso no hay un inconveniente ni ningún problema. O sea, ¿qué es lo que te está generando ruido? El tema este del voto electrónico, porque es algo novedoso, ¿vea? Sí. Y la falta de información es lo que te genera las dudas y son válidas. Y yo sí cuestiono al tribunal y el tribunal debe de ser más abierto en ese sentido, porque no se trata de que el tribunal tiene a Indra, Indra es una buena empresa y tengo a 3 auditores contratados. Es que la ley no dice que los auditores tienen que estar satisfechos, que los auditores que contrata el tribunal tienen que estar satisfechos para que el tribunal esté satisfecho. No, la ley y la constitución dice que los actores políticos que participan en el proceso deben de estar satisfechos y deben de tener acceso a esa información para sentirse satisfechos y que haya garantías suficientes para que no haya duda del resultado electoral. Ahí es Ujú. donde sí creo yo que el tribunal ha fallado en este tema del voto electrónico y en el tema de la propaganda. ¿Vea? Sí. Pero este tema de la propaganda no es nuevo. O sea, Ujú. es un tema que ha sucedido en muchos eventos electorales en este país y hay que seguir presionando para que eso cambie.
¿verdad? Eso yo creo que va a cambiar el día que cambiemos la modalidad de integración del Tribunal Supremo Electoral. Hay que buscar formas de despartidizar totalmente los organismos electorales, porque creo que ese ha sido uno de los grandes problemas en la etapa moderna, ¿verdad? Porque hubo un momento de desconfianzas. Tú te recordarás que si algo fue semilla del conflicto armado, fue precisamente este cierre de las vías democráticas. O sea, hubo una etapa ya por los 70 en que los opositores querían participar de elecciones, participaban en elecciones, ganaban en algunas elecciones y el gobierno de turno les hacía fraude. Entonces, cuando estas vieron el cierre de los espacios democráticos, que no había oportunidad por la vía electoral, pues fue uno de los motivantes de la guerra. Vea ese cierre de espacios democráticos. Entonces, ahí es donde en aquel momento se diseña un sistema electoral donde todos los actores políticos se cuiden entre sí. Pero yo creo que ya El Salvador ya avanzó y ya pasó de esa etapa, ¿vea? Y que lo que hay que tener es cómo crear instituciones independientes del poder político. Hay que diseñar todo un modelo nuevo que permita tener instituciones independientes e instituciones que no puedan ser trastocadas, como fue trastocada, por decirte, la Corte Suprema de Justicia. O sea, porque al final de cuentas tú tenías una sala de lo constitucional que no le agachaba la cabeza al poder. Y lo que hicieron fue ilegalmente quitarlos y poner a sus monigotes para hacer lo que sucediera. Entonces, ¿qué hubiera pasado en este Tribunal Supremo Electoral si el Tribunal Supremo Electoral por decirte, yo no digo es que agachó la cabeza, pero al final creo que tuvieron temor, ¿verdad? Con la Hay inscripción, una, pues, hay con la una, inscripción. hay un testimonio, por lo menos uno, que públicamente ha aparecido, y hay algunas reacciones de comentarios, pero un testimonio que fue el del magistrado Olivo, que dijo, Claro, en realidad es un tribunal que tiene miedo. Y las claro, no. decisiones Bueno, las está entonces yo te lo digo. O sea, ¿cómo hubieran actuado? Porque si al final ese tribunal, por decirte, hubiera dicho yo me planto, vea, igual que los magistrados de la Sala de lo Constitucional que quitaron, porque ellos se plantearon y dijeron yo no cedo. Vea, si estos se hubieran plantado, los hubieran quitado. Y hubieran puesto a 5 monigotes y hubieran terminado haciendo lo mismo que quisieran. O sea, que al final de cuentas, esto que estamos viviendo iba a suceder con estos o sin estos magistrados. Eso tu, es así. tu evaluación en realidad, este es un tribunal que ha actuado con la independencia que amerita un proceso como el que vamos, o en realidad En, consideras que hay en, presión, en, en que ahí términos generales, están moviéndose con miedo? en términos generales, el desarrollo del proceso electoral se está desarrollando como siempre se ha desarrollado. ¿Vea? Aquí hay dos temas, o sea, dos temas relevantes. Uno que tiene que ver con una flagrante violación a la Constitución, que es la inscripción del candidato. Y en ese punto, sí es un tribunal temeroso. ¿Por qué? Porque si no lo hubieran inscrito, esos señores o los meten presos o los destituyen. Claro, Eso, porque, eso hubiera sucedido. claro, porque hay que tomar en cuenta, y de alguna manera lo hemos conversado, que el tribunal al final se sujeta a la norma, a lo que le establece la ley, y a donde ha estado en realidad el desbarajuste es en el trabajo que se ha hecho para meterle la mano a la ley. Y en realidad ahí, Y francamente, eso no es el tribunal, ¿verdad? ¿verdad? Es correcto. Entonces, aquí al final de cuentas, mira, o sea, por la experiencia que yo tengo, o sea, fuera de la inscripción ilegal del candidato Bukele, fuera de eso, vea que eso no tiene discusión, que es ilegal y que nunca debieron haberlo inscrito, desde mi punto de vista. ¿Verdad? Pero fuera de eso, todo lo demás se está desarrollando dentro de la normalidad de un proceso electoral. Tal vez con menos comunicación del organismo colegiado hacia los actores políticos, sí, pero eso no significa que están preparando un fraude dentro del tribunal de cara a el día de la elección. O sea, yo confío en que la elección se va a dar y que la gente va a salir a votar, ¿verdad? Y va a haber un resultado y ese resultado se van a contar los votos y se van a contar bien. Y el resultado va a ser válido, no necesariamente legítimo, ¿verdad? En el caso de una de las elecciones. ¿Verdad? Algunos Porque dicen que
es la instalación de un gobierno de facto, que se Es que no es instala. de facto porque lo estás sometiendo a un proceso de validación ciudadana. O Pero sea, dice sobre la base que no hay una norma que sustente, digamos, una norma que sustente esa candidatura. claro, pero al final tiene un respaldo popular y eso es innegable. O sea, Ujú. el que no quiere entender eso y aceptar eso, o sea, esto que estamos viendo, lo que hemos vivido durante estos últimos 3 años, porque es a partir principalmente de mayo del 2021, donde este gobierno ya que se ha convertido en una autocracia se está manifestando de una forma muy particular, eso se ha dado, quieras o no, por un respaldo popular. O sea, Sí. la gente se cansó y se agotó esperando que la democracia le diera resultados en mejorar su vida. Ujú. Y lamentablemente se cansó de esperar que la democracia le diera esos resultados de mejoras de su vida. Entonces, fíjate que es bien fregado porque paradójicamente el FMLN y Arena, que eran los dos partidos principales durante ese periodo de 30 años, estos dos partidos, quieras o no, respetaron el juego democrático. ¿Vea? Y dentro de ese juego democrático había pesos y contrapesos. ¿Vea? Entonces, esa incipiente democracia se estaba empezando a manifestar y a consolidar. Pero el juego de esa democracia hizo que 30 años la gente dijera, hey, o sea, no es así. O sea, me prometieron entre todos de que esto iba a ser diferente, que iba a ser mejor. Se están manifestando señales y síntomas de abusos, de privilegios, de corrupción, ¿verdad? Y no, o sea, no me importa al final de cuentas si no es democracia, yo lo que quiero es que me resuelvan. Y ahí tenés el fenómeno que tenés en este momento enquistado en el poder, respaldado por la población, porque es una realidad. O sea, él está ahí respaldado todavía por la población. La gente, aquí hay una diferencia, que él tiene el poder total, poder que no tuvo Arena en su momento y que tampoco tuvo el FMLN en su momento por este juego democrático de los balances de poder. ¿Verdad? Pero este sí lo tiene absolutamente, él no le puede echar la culpa a nadie que lo están bloqueando. No le puede echar la culpa a nadie. Entonces, cuando esto se manifieste y la gente diga, bueno, te di todo el poder y no me estás resolviendo, entonces ahí va a venir una gran decepción. ¿Vea? Ujú. Una decepción que yo creo que va a manifestarse antes del término del siguiente periodo presidencial. Porque Ya yo no sí vamos creo que a Bukele necesitar va a elecciones, ganar. ¿verdad? ¿Mm? Ya no vamos a ¿No? necesitar elecciones, la gente lo va a empezar a decidir antes. Es que ese es el punto. O sea, este gobierno va a autoimplosionar. Ujú. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene tanto poder y no va a poder resolver porque son incapaces. O sea, ellos son mucha propaganda y poca capacidad de resolver los problemas reales del país. Ujú. Y pasan todavía 5 años después echándole la culpa a Arena y Arena dejó de gobernar hace cuánto tiempo. ¿Verdad? Sí, 20 años. Que es lo risible. Entonces, cuando la gente llegue el momento que entienda que también estos le mintieron y les mintieron más que los del pasado, ¿verdad? Ujú. Y que no le resolvieron, a pesar de que le entregaron el poder absoluto, que no le resolvieron sus problemas, ahí viene la factura. Le van a pasar factura. Entonces, ¿qué es lo que yo invito a la oposición? Ujú. Es a estar listos y preparados. ¿Para qué? Para desprenderse de ese pasado que la gente rechaza, ¿verdad? Ujú. Y estar preparados para un futuro de país en donde las cosas se hagan diferente y que la política sea de verdad diferente. Porque la gente de verdad merece en este país que los políticos los traten mejor. Merece mucho más. Por supuesto, El Salvador siempre ha tenido que pagar la factura y le tocan las vacas flacas, aunque todo el mundo ofrece que van a haber temporadas positivas. Ahora seguimos teniendo prácticamente la misma política que fue señalada, castigada y sentenciada. Básicamente sigue, o sea, tienes los mismos escenarios, pero hay un Ahora factor es que peor, ha cambiado, Franklin. el tema seguridad. Y yo creo que eso todavía a la gente le ha dado una sensación que le ha abierto Lo está redituando. una expectativa muy fuerte,
pero como dices tú, las expectativas cuando se enfrentan con la realidad golpean duro. Vamos a ver hasta cuándo. Carlos, te agradezco el tiempo, en realidad buena charla. Si tienes alguna recomendación, ahora no para la oposición, sino para los electores, porque básicamente es lo que viene, ¿verdad? Yo creo que necesitamos, estoy de acuerdo contigo en el sentido en que deberíamos de estimular a que la gente vaya a votar, porque yo sí creo que voto masivo mata cualquier cosa, Es ¿verdad? correcto. Pero la gente necesita menos toxicidad y veneno en el ambiente y más información y educación. Y creo que eso muy poco le aporta el tribunal, el gobierno, las instituciones y hasta la misma oposición, porque hay que tener autocrítica en eso. Creo que se le aporta muy poco a formar, a educar, a incentivar el buen ejercicio político y ciudadano. Y más bien hay dos momentos ahora, mucho temor, resentimiento que ya empieza a verse y en realidad un exceso de fanatismo que multiplica y estimula el discurso Claro. de confrontación y odio. No Mira, sé, yo creo un que mensaje para la gente. yo creo que la gente, el ciudadano, el elector, el votante, debe de comprender de que si hay alternativas, ¿verdad? Por quién votar en la oposición, porque hay un buen segmento de población que no está muy contento con algunas cosas de este gobierno, pero cuando han volteado a ver, vea, a veces no encuentran alternativas. Pero yo en el recorrido de esta campaña, y perdón que te lo diga de esta forma, agarrando de ejemplo el Departamento de la Libertad, ¿verdad? Sí. Yo sí veo, o sea, esto no se trata de partidos políticos, esto no se trata de ideologías, esto se trata de personas con atributos suficientes que me demuestren a mi ciudadano que tú no eres igual que los corruptos del pasado, ¿vea? Ujú. Que también te indigna esa corrupción del pasado, ¿vea? Y que también reconoces como persona que hay algunas cosas positivas que se han hecho y que las cosas positivas, no por el hecho de ser opositor, tenés que bloquearlas. Al contrario, tenés que mostrarte receptivo y ofrecer tu colaboración para que entre todos podamos plantear mejores soluciones y hacerlo mejor para los salvadoreños. Si tú te sabes vender como un candidato con atributos como personas que le demuestren esto a los ciudadanos, vas a encontrar receptividad en los electores. En el caso de la libertad, yo claramente les voy a poner un ejemplo. Hay 4 partidos de oposición nada más en este país. Se llama uno Arena, otro FMLN, el otro se llama Nuestro Tiempo y el otro se llama Vamos. No existe más oposición en este país que esos 4 partidos. Y son partidos en un abanico sumamente amplio, ¿vea? De posiciones, de formas de ver las cosas, de ideologías inclusive, como partidos políticos. Pero dentro de esos partidos hay personas. Y hay personas con buenos atributos y buenas características. En el caso del FMLN, en La Libertad, estás tú. O Ujú. sea, de verdad, o sea, yo podría votar por una persona como Franklin Martínez, independientemente del partido donde estés, porque conozco tu trayectoria. En el caso de Arena, yo podría votar por un Francisco Lira, Ujú. que es un joven diputado que trabaja mucho los territorios, ¿verdad? Y que también no le gusta la corrupción que hubo en el pasado y que se desvincula de eso. Los partidos emergentes, Nuestro Tiempo y Vamos. Ahí tenés a Andy Feiler, que es el presidente del partido Nuestro Tiempo, que es un joven con todo el ímpetu y con toda una trayectoria hacia adelante de crecimiento político. En el caso de Vamos, tenés a Wendy Alfaro, que fue Sí. concejal aquí en Santa Tecla. Eso. O sea, personas preparadas, pues, personas limpias. O sea, te estoy hablando de 4 partidos y de 4 personas que tienen características suficientes para poder representar a muchos electores del Departamento de la Libertad. Así que Totalmente. opciones hay. Yo creo que en realidad la gente se hartó de las posiciones extremas, que desde mi perspectiva es lo que más daño le hizo al país. Es decir, me voy a oponer tanto a lo que tú representas o Correcto. aparentemente que básicamente paralizaste el país. Y por eso es que no se vio avance. O sea, pasaron mucho tiempo los principales partidos o los protagonistas, si querés, enfrentándose entre ellos, que dejaron de ver la cosa en el país y la gente dijo, está bien, pero
eh, trabajen pues, y entonces eso creo que empezó a agotar. Ahora, creo que también las posiciones extremas siguen causando hartazgo y Claro. fastidian a la gente. Cuando sea, tú ves aquí se trata una, de representar a la gente y hacer cosas para que la gente viva mejor, punto. correcto, es correcto. Yo creo que en ese sentido hay que hacer un gran trabajo. Sin embargo, no hay que dejar de señalar que este proceso ha tenido una enorme cantidad de anomalías e irregularidades que han vuelto en realidad un ejercicio totalmente disparejo. O sea, estás peleándote. Hay mesa desnivelada, vea, pero No, esas cosas se dieron antes, no el día de la elección. Yo siempre no les digo, digo antes, pero parte del proceso. Es decir, no, cuando te digo no tiene antes, que antes no ver me refiero al pasado, me refiero a que ahora. la serie de anomalías, vea, se dieron con la manipulación de las leyes electorales y con el uso de recursos públicos y con el uso del Estado para no darle dinero a los partidos que le correspondía, por decirte, para hacer campaña. Entonces, generaron las condiciones previo al día de la elección. O sea, ellos no van a hacer un fraude el día de la elección. El día de la elección la gente se va a manifestar, pero ya generaron las condiciones. Cuando vengo y reformo la ley electoral, reduzco los diputados y le cambio la fórmula, una fórmula que es más injusta que la fórmula que estaba, ¿verdad? Pero esa fórmula la reforman, ¿por qué? Porque lo favorece a ellos como partido principal, como partido de gobierno. Entonces, esas manipulaciones del sistema le van a dar a ellos una mayor concentración de poder, ¿verdad? Pero eso se hizo antes, se manipuló el sistema desde antes, ¿verdad? Para que el resultado del día de la elección solo lo vayan a traer, ¿verdad? En función de lo que ya diseñaron y planificaron y que te ponen una mesa totalmente desnivelada. Pero aquí hay cosas, por decirte, como el tema del financiamiento de la política. Ahora los partidos políticos están entendiendo que había un sistema perverso de financiamiento. Entonces, creo que cuando esto pase, porque va a pasar, o sea, esto no será eterno, vea, este régimen bajo el que estamos viviendo pasará, igual que han pasado otros ya. Va a haber que de verdad como sociedad empezar, yo sí convocaría de alguna manera una reflexión nacional tan profunda de muchos cambios en el sistema, en el sistema constitucional, en las reglas del juego de la sociedad, para poder blindar la institucionalidad de este país. Y que independientemente de que venga un loco mesiánico al poder, no pueda romper esa institucionalidad. Eso creo que será una de las principales tareas a futuro cuando esto todo pase. Carlos, te agradezco. Buenas Hey, noches. un gusto Feliz estar de año. nuevo por aquí y la mejor de la suerte. Excelente. A ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros. En la semana vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta conversación. Abrazos y nos vemos a la próxima.